Mis padres querían que cuidara al bebé de mi hermano como si fuera mío. Dijeron que, es lo que hace la familia, y amenazaron con echarme si me negaba. No discutí, solo investigué el fideicomiso de mi abuela, y en la siguiente cena familiar, les avisé que yo era quien tenía las llaves de la casa. Soy Luis, tengo 27 años y vivo con mis padres mientras ahorro para un apartamento. No es que me encante estar aquí, pero el alquiler en la ciudad está por las nubes y mi sueldo de analista de datos no da para tanto. La casa familiar es grande, cómoda y gratis, así que aguanto. Mis padres son estrictos, pero pensé que lo tenía bajo control. Hasta que mi hermano Eric lo cambió todo. Eric tiene 32 años y siempre ha sido el favorito. Desde chicos, él podía hacer lo que quisiera, llegar tarde, gastar dinero, romper cosas, y nadie le decía nada. Yo, en cambio, siempre fui el responsable. El que hacía los deberes, ayudaba en casa y nunca pedía nada. Mis padres decían que era maduro, pero ahora veo que solo querían que cargara con todo mientras Eric vivía sin preocupaciones. Hace un mes, Eric y su novia Ana anunciaron que esperan un bebé. La noticia cayó como bomba en la cena familiar. Mis padres estaban felices, hablando de nietos y la próxima generación. Ana parecía contenta pero nerviosa, y Eric, como siempre, hablaba de lo genial que sería ser padre sin mencionar cómo lo pagaría. Yo solo asentí, porque ¿qué más podía hacer? Esa noche, mis padres me llamaron al comedor. Pensé que era algo trivial, pero mi mamá, con esa voz que usa para dar órdenes sin parecerlo, dijo, Luis, vas a tener que ayudar con el bebé. Es lo que hace la familia. Pensé que se referían a cosas pequeñas, como comprar pañales. Pero mi papá soltó, Eric y Ana van a necesitar apoyo, y tú vas a cuidar al bebé cuando ellos no puedan. Es tu responsabilidad. Me quedé helado. ¿Cuidar al bebé? Como si fuera mío, pregunté. Mi mamá frunció el ceño, como si mi pregunta fuera una ofensa. Vives aquí sin pagar nada, Luis. Es lo menos que puedes hacer. Mi papá remató, si no quieres ayudar, búscate otro lugar donde vivir. Sabían que no podía mudarme todavía. Llevo 2 años ahorrando, y aunque estoy cerca, necesito unos meses más. Me sentí atrapado. No dije nada, solo asentí, pero por dentro estaba furioso. ¿Por qué siempre era yo el que tenía que sacrificarse? ¿Por qué Eric, que ni vive aquí, podía seguir con su vida mientras yo cargaba con todo? Esa noche no dormí. Pensé en todas las veces que había cubierto a Eric, sus emergencias financieras, sus turnos en la tienda de mi tío, sus desastres. ¿Y ahora esto? ¿Cuidar a su hijo? No, era demasiado. Entonces recordé algo que mi abuela me dijo antes de morir hace 3 años. Ella siempre fue mi aliada, la única que veía lo que mis padres no, que Eric era un desastre y que yo merecía algo mejor. Una vez me dijo, Luis, asegúrate de tener una salida, nadie lo hará por ti. En ese momento, no le di importancia, pero ahora sus palabras volvieron, y pensé en el fideicomiso. Mi abuela dejó un fideicomiso para mí y Eric. Nunca supe mucho porque mis padres decían que no era importante y que ellos se encargarían, pero sabía que tenía que ver con la casa familiar. Decidí investigar. Llamé a mi tío Carlos, el hermano de mi mamá, que siempre ha sido más abierto conmigo. Le conté todo, y no se sorprendió. Luis, tu abuela sabía que tus padres favorecían a Eric, por eso puso la casa en un fideicomiso. Quería que tuvieras algo que ellos no pudieran quitarte. Me dijo que la casa era para mí y Eric, pero que yo tenía el poder de decisión final sobre cualquier cambio, como venderla. En resumen, yo tenía el control, no lo podía creer. Por años, mis padres me hicieron sentir como un huésped, alguien que debía estar agradecido por vivir aquí, y ahora resultaba que yo tenía más poder sobre la casa que ellos. Pero no quise precipitarme. Necesitaba pruebas. Carlos me dio el contacto de Laura, la abogada que manejó el fideicomiso. Me reuní con Laura en secreto. Fue directa y no parecía sorprendida de que mis padres no me hubieran dicho nada. Me mostró los documentos, la casa estaba a mi nombre y al de Eric, pero yo tenía la última palabra sobre cualquier decisión. Había una cláusula que decía que, si alguien intentaba manipular a un beneficiario, perdía sus derechos. Mi abuela había pensado en todo. Mientras tanto, en casa, la situación empeoraba. Eric y Ana vinieron un fin de semana a hablar del bebé. Ana parecía incómoda, como si no estuviera del todo de acuerdo con que yo fuera el niñero, pero no decía nada. Eric, en cambio, actuaba como si todo estuviera decidido. Luis, vas a ser el mejor tío, dijo, dándome una palmada. Te va a encantar cuidar al pequeño. No respondí. Solo pensé en los documentos guardados en mi cuarto. Mis padres seguían con su discurso de es lo que hace la familia, pero ahora, cada vez que lo decían, sentía una chispa de poder.
Sabía algo que ellos no. Sabía que tenía una salida. Pero esperé el momento perfecto, la oportunidad llegó en otra cena familiar. Eric hablaba de cómo él y Ana se mudarían a otra ciudad después del nacimiento, pero que confiaban en que yo me encargaría de todo aquí. Mis padres asintieron, como si fuera lo más normal. Tomé un sorbo de agua y dije, antes de que sigan planeando mi vida, deberían saber algo. Todos me miraron. Investigué el fideicomiso de la abuela. Y resulta que yo tengo el control de esta casa. El silencio fue total. Mi mamá dejó caer el tenedor. Mi papá se puso rojo. Eric soltó una risa nerviosa, como si fuera una broma. Pero no lo era. Y supe que las cosas nunca serían iguales. ¿Qué demonios estás diciendo, Luis?, espetó mi papá, con la voz temblando de rabia. Se inclinó hacia adelante, como si quisiera intimidarme. Pero yo ya no era el mismo Luis que asentía y se callaba. Había leído los documentos del fideicomiso. Sabía que tenía el control. Lo que digo, respondí, manteniendo la voz calma, es que la abuela dejó la casa en un fideicomiso para mí y Eric. Y yo tengo la última palabra sobre cualquier decisión importante, como venderla o quien vive aquí. Si no me creen, puedo traer los papeles ahora mismo. Mi mamá parpadeó, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Eric, con esa sonrisa estúpida, dijo, vamos, pequeño, no te pongas dramático. Nadie va a vender nada. Solo estamos hablando del bebé. Ana, que había estado callada, miró a Eric con fastidio, pero no dijo nada. Dramático, repetí, mirándolo fijo. No estoy siendo dramático, Eric. Estoy diciendo que no voy a ser el niñero de tu hijo mientras tú te vas a vivir tu vida. Si quieres que alguien cuide a tu bebé, contrata a alguien. No es mi trabajo. Mi papá golpeó la mesa. Basta, Luis. Esto es una familia, y en esta familia todos ayudamos. No vas a venir ahora con tonterías de papeles para chantajearnos. No estoy chantajeando a nadie, dije, levantándome de la silla. Solo estoy diciendo la verdad. Por años me han tratado como si fuera un inquilino aquí, alguien que tiene que hacer lo que ustedes quieren porque no pago alquiler. Pero esta casa es mía también. Y si me van a amenazar con echarme, entonces quizás deberíamos hablar de quién se queda y quién se va. El aire en el comedor se sentía pesado. Mi mamá intentó suavizar las cosas. Luis, nadie está diciendo que te vayas. Solo queremos que ayudes. Eric y Ana van a necesitar apoyo, y tú eres el único que está aquí. El único, dije, casi riendo. Eric está aquí, planeando su vida como si no tuviera responsabilidades. ¿Por qué no le piden a él que se haga cargo de su propio hijo? Eric se puso serio. Oye, no te pases. Yo voy a ser un gran papá, pero todos tenemos que colaborar. No puedes simplemente lavarte las manos. No me estoy lavando las manos, dije. Solo estoy diciendo que no voy a ser tu solución para todo. Siempre he sido el que arregla tus problemas, Eric. Pero esto no. Esto es tuyo. La cena terminó en un silencio incómodo. Nadie quiso seguir discutiendo, y yo no saqué los documentos esa noche. Sabía que había plantado una semilla, y eso era suficiente por ahora. Pero las miradas de mis padres y Eric decían todo, estaban furiosos, pero también desconcertados. No estaban acostumbrados a que yo pusiera límites. Los días siguientes fueron tensos. Mi papá apenas me hablaba, y mi mamá seguía con su táctica de hablar con dulzura para convencerme de que hiciera lo correcto. Eric empezó a aparecer más por la casa, como si quisiera demostrar que estaba involucrado. Pero yo no me tragaba el cuento. Sabía que solo estaba intentando calmar las aguas para no perder el apoyo de mis padres. Me puse en contacto con mi amiga Sofía, con quien había hablado antes sobre compartir un apartamento. Sofía era mi mejor amiga desde la universidad, directa y leal, siempre diciéndome que dejara de complacer a mi familia. Le conté todo por teléfono, y se emocionó. Luis, esto es increíble. Tienes el poder. Usa eso para salir de ahí. Podemos buscar un lugar juntas ya. Lo sé, dije, pero no quiero actuar sin un plan.
Si me mudo ahora, necesito estar seguro de que no voy a depender de ellos nunca más. Sofía insistió en que buscáramos departamentos, y aunque no estaba listo para dar el salto, la idea me dio esperanza. Sentía que tenía opciones, volví a hablar con Laura, la abogada. Quería entender cada detalle del fideicomiso. Me explicó que, aunque la casa estaba a mi nombre y al de Eric, mis padres podían seguir viviendo ahí porque eran los ocupantes originales. Pero cualquier cambio, como vender la casa, necesitaba mi aprobación. La cláusula sobre manipulación era clave. Si podía demostrar que mis padres o Eric me presionaban para renunciar a mis derechos, ellos podían perder su parte. ¿Y cómo demuestro eso?, pregunté. Laura sonrió. Documenta todo. Conversaciones, mensajes. Si puedes probar que te están presionando, tienes un caso sólido. Me sugirió grabar algunas conversaciones, si era legal en mi ciudad, y tomar notas detalladas. No me sentía cómodo con grabar, pero empecé a llevar un cuaderno donde anotaba cada comentario, cada amenaza. Una tarde, Ana apareció en la casa sin Eric. Era raro, porque ella casi nunca venía sola. Me encontró en la cocina y dijo, Luis, necesito hablar contigo. Su tono era serio. Pensé que iba a intentar convencerme de cuidar al bebé, pero no. No estoy de acuerdo con lo que te están pidiendo, soltó. Eric y tus padres actúan como si fuera normal que tú te hagas cargo de nuestro hijo, pero no lo es. Yo no quiero eso. Me quedé sorprendido. Ana siempre había sido callada, dejando que Eric hablara por los dos. Pero ahora parecía decidida. Entonces, ¿por qué no dices nada?, pregunté. Ella suspiró. Porque Eric no escucha, y tus padres lo respaldan en todo. Pero no quiero que mi hijo crezca en una dinámica donde todos dependen de ti. Quiero que Eric sea responsable, pero no sé cómo hacer que lo entienda. Le conté, sin muchos detalles, que tenía control sobre la casa por el fideicomiso. Sus ojos se abrieron grandes. Eso cambia todo, dijo. Puedes ponerles un límite. Pero ten cuidado. Tus padres no van a ceder fácil, y Eric siempre se sale con la suya. Esa charla con Ana me dio una perspectiva nueva. No estaba solo. Le prometí no decir nada sobre nuestra conversación, y ella me dio su número. Si necesitas un aliado, aquí estoy, dijo antes de irse. La presión en casa no cedía. Mi mamá intentó hacerme sentir culpable. Luis, si no ayudas con el bebé, no sé cómo vamos a seguir siendo una familia unida. Mi papá habló de cambiar las cerraduras si no entraba en razón. Anotaba todo en mi cuaderno. Llamé a mi tío Carlos y le conté cómo habían escalado las cosas. Él se rió. Luis, tus padres están desesperados porque saben que perdieron el control. La abuela siempre supo que esto pasaría. Me sugirió reunirme con él y Laura para planear mis pasos. También dijo, si decides mudarte, puedo ayudarte con el depósito para un apartamento. No mucho, pero algo. Eso me dio un impulso. Tenía el fideicomiso, aliados, Sofía, Ana, Carlos, Laura. No me sentía solo. Organicé una reunión con Carlos y Laura en un café. Laura explicó cómo usar el fideicomiso para negociar. No tienes que vender la casa, dijo. Puedes exigir que Eric pague mantenimiento si quiere derecho sobre ella. Carlos añadió, o múdate y déjalos lidiar con sus problemas. La abuela quería que tuvieras libertad. Recibí un mensaje de Sofía con un enlace a un apartamento en alquiler. Era pequeño, pero en mi presupuesto sí compartíamos. Este es el momento, Luis, escribió. Miré los documentos, pensé en Ana, en Carlos, en mi abuela. Estaba listo para el siguiente paso, pero no para enfrentarlos aún. Quería todo en orden. La tensión en casa crecía. Eric hablaba de necesitar la casa para cuando visitaran con el bebé, como si yo fuera a ceder. Mis padres seguían con la familia ayuda, pero yo ya no escuchaba. Planeaba, documentaba, hablaba con Sofía sobre el apartamento y me reunía con Laura. Cada día estaba más cerca de la libertad, pero sabía que la tormenta final venía. Eric empezó a aparecer más seguido, siempre con algún comentario sobre cómo el bebé uniría a la familia. Mis padres lo respaldaban, repitiendo que yo debía hacer mi parte.
Pero sus palabras ya no me afectaban. Tenía un plan. Sofía y yo visitamos el apartamento que me había mostrado. Era pequeño, con paredes blancas y una ventana que daba a un parque. No era lujoso, pero era suficiente. Firmamos el contrato esa semana, usando mis ahorros y la ayuda de mi tío Carlos para el depósito. Sabía que mudarme era el primer paso para cortar las cadenas que mi familia había puesto sobre mí. Mientras tanto, seguí documentando cada intento de mis padres por presionarme. Mi papá dejó de hablar de cambiar las cerraduras, pero mi mamá redobló sus esfuerzos emocionales. Una noche, mientras lavaba los platos, me dijo: Luis, piensa en tu sobrino. ¿No quieres ser parte de su vida? Anoté eso en mi cuaderno, junto con la fecha y la hora. No respondí, solo seguí lavando. Estaba cansado de sus tácticas. Ana me llamó unos días después. Estaba preocupada. Eric había empezado a hablar de mudarse lejos después del nacimiento, pero sin un plan claro para mantener al bebé. No sé si está listo para ser padre, admitió. ¿Y tus padres no ayudan? Siguen diciendo que tú te encargarás de todo. Le conté que ya había firmado el contrato del apartamento y que estaba trabajando con Laura para usar el fideicomiso a mi favor. Buena suerte, dijo. Y si necesitas que hable con Eric, dímelo. Quiero que esto funcione, pero no a tu costa. Su apoyo me dio más fuerza. No solo tenía a Sofía, Carlos y Laura, ahora Ana estaba de mi lado, aunque en secreto. Decidí que era hora de actuar. Laura me ayudó a redactar una carta formal, dirigida a mis padres y Eric, explicando los términos del fideicomiso. No era una amenaza, sino una declaración clara: yo tenía el control de la casa, y no iba a permitir que me manipularan más. La carta también decía que, si seguían presionándome, podía invocar la cláusula de manipulación para excluir a Eric del fideicomiso. Laura me aseguró que era legalmente sólida, pero me advirtió: esto va a desatar una guerra. Prepárate. La oportunidad llegó en otra cena familiar, 2 semanas después de mi primera bomba en el comedor. Eric estaba hablando de cómo él y Ana necesitarían la casa para quedarse cuando vinieran de visita. Mis padres asentían, como si todo estuviera decidido. Terminé mi comida, saqué la carta de mi bolsillo y la puse en la mesa. Antes de que sigan planeando, dije: lean esto. Mi papá tomó la carta con el ceño fruncido. Mi mamá miró a Eric, como si esperara que él resolviera todo. Ana, sentada al otro lado de la mesa, me lanzó una mirada rápida, como diciendo: hazlo. Mientras mi papá leía, su cara pasó de la confusión a la furia. ¿Qué es esto, Luis? Una amenaza, gruñó. No es una amenaza, dije, tranquilo. Es la verdad. La abuela dejó la casa en un fideicomiso, y yo tengo el poder de decisión. Si siguen insistiendo en que cuide al bebé de Eric o en que me quede aquí como su sirviente, puedo hacer valer la cláusula que dice que cualquier intento de manipulación anula sus derechos. Lean los documentos si quieren. Eric soltó una risa forzada. Vamos, Luis, esto es ridículo. Nadie te está manipulando. Solo queremos que seas parte de la familia. Pero su tono era menos seguro que antes. Ana, para mi sorpresa, habló por primera vez en una de estas cenas. Eric, para. Luis tiene razón. No es justo que le pidamos que se haga cargo de nuestro hijo. Eso es nuestra responsabilidad, no la suya. El comedor se quedó en silencio. Mi mamá abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Mi papá dejó la carta en la mesa, como si quemara. Esto es una traición, dijo finalmente. Después de todo lo que hemos hecho por ti, Luis, así nos pagas, punto. Todo lo que han hecho por mí, repetí, sintiendo la rabia subir. Por años he sido el que limpia sus desastres, el que hace lo que ustedes quieren sin quejarme. Pero se acabó. No voy a ser el niñero de Eric, y no voy a dejar que me sigan tratando como si no valiera nada. Me mudo la próxima semana. La casa sigue siendo de todos, pero yo decido qué pasa con ella. Y si quieren seguir viviendo aquí, van a respetar mis límites. Eric intentó interrumpir, pero lo corté. Y tú, Eric, empieza a pensar cómo vas a ser padre de verdad. Porque no voy a estar aquí para solucionarte la vida.
Ana asintió ligeramente, y supe que estaba conmigo. Los días siguientes fueron un caos. Mis padres alternaban entre ignorarme y tratar de razonar conmigo. Mi mamá lloró un par de veces, diciendo que estaba dividiendo a la familia. Mi papá me llamó egoísta. Pero yo ya no cedía. Empaqué mis cosas y, con la ayuda de Sofía, me mudé al apartamento. El día que me fui, mi papá no me miró, y mi mamá solo dijo, espero que estés contento. No respondí. Solo cargué mis cajas y me fui. El apartamento era pequeño, pero era mío. Sofía y yo celebramos con pizza y cerveza la primera noche. Por fin libre, dijo, levantando su lata. Sonreí, pero sabía que el año era el fin de la historia. Mudarme fue solo el comienzo. Laura me mantuvo al tanto de los movimientos de mi familia. Mis padres intentaron contactar a un abogado propio, pero Laura les envió una copia del fideicomiso y una advertencia clara: cualquier intento de manipulación podía costarles sus derechos sobre la casa. Eso los calló por un tiempo. Eric, para mi sorpresa, empezó a cambiar. Ana me contó que, después de la confrontación, él buscó un trabajo más estable y empezó a hablar más en serio sobre sus responsabilidades como padre. No sé si durará, pero es un comienzo. Sofía y yo nos adaptamos rápido al apartamento. Empecé a construir una vida propia, nuevas amistades, un ascenso en el trabajo, y hasta salí un par de veces con una compañera de la oficina que me hacía reír como nadie. Ana y yo seguimos en contacto, y ella me agradeció por ponerle un límite a Eric. Necesitaba ese empujón, dijo. El bebé nació un mes después, y aunque visité un par de veces, dejé claro que era el tío, no el niñero. Eric, por primera vez, no discutió. Mis padres aún viven en la casa, pero las cosas son diferentes. No me hablan mucho, pero tampoco me piden nada. El fideicomiso les dio el poder, pero más que eso, me dio la libertad de decidir quién soy. Y por primera vez, me siento como si realmente tuviera las llaves de mi propia vida.